Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Antes de iniciar el programa, quiero agradecerle a Dios la oportunidad que me dio de estar ayer en un homenaje a Dagoberto Gutiérrez en su primer año de fallecido. Nos reunimos un buen grupo de compañeros y compañeras del Movimiento Nuevo País, sumado a muchos familiares y amigos del Dago allá en la ciudad de Chalchuapa. Creo que mantener vivo el pensamiento de Dago es formidable. Hay mucho que recoger de la enseñanza que dejó. No todo es perfecto, pero lo perfecto que dejó tiene los suficientes elementos para formar una conciencia y para formar un nuevo país. Hoy, en la primera parte, vamos a tener una nueva homilía. El día de ayer terminamos la homilía del 6 de agosto de 1977. Era la presentación de la segunda carta pastoral. Hoy vamos a comenzar una homilía que tiene casi los 29 minutos. Es la homilía del 6 de agosto de 1977, donde Monseñor presenta una nueva carta pastoral, su tercera carta pastoral. Esta tercera carta pastoral va auspiciada, va respaldada por la firma también de Monseñor Arturo Rivera y Damas, obispo de Santiago de María. Es una carta firmada por dos obispos. Es una homilía que la vamos a ir saboreando poco a poco. Repito aquella palabra que le decía hace unos días. Es que Monseñor se le ocurre decir unas barbaridades muy bárbaras. Y de verdad vamos a encontrar algunas frases que Monseñor dice que no cualquier predicador se atreve a mencionar. Oigamos a Monseñor. Humanidad, hijo de Adán, hijo de la naturaleza humana. Pero la Biblia, que además de este sentido que todo hombre puede llamarse a sí mismo hijo de la humanidad, hijo del hombre, le da un sentido de eminencia. Hijo de hombre llama a Dios al profeta que está hablando aquí. Hijo de hombre es un hombre eminente, un hombre misteriosamente singular, y por eso lleva consigo también un sentido colectivo que lo explica maravillosamente el profeta Daniel en la lectura de hoy. El pueblo de los santos del Altísimo, y aquel panorama escatológico de un juicio que se prepara, sillas abundantes donde se van a sentar los hijos de la santidad del Altísimo, y el Hijo de Hombre que viene entre las nubes, una sola cosa: el pueblo de los escogidos, el Hijo de Dios rodeado de hombres que han sido dóciles a su seguimiento, la santidad que será coronada de gloria y a la que Dios dará el juicio de la historia. Cristo anunció también que los que le sigan se sentarán en las sillas de las tribus de Israel para juzgar a los habitantes de esas tribus
y a todos los habitantes del mundo. El Hijo del Hombre entonces tiene un sentido de colectividad. Es Cristo, cabeza, modelo, ejemplar de toda una raza de redimidos. Es Cristo con su pueblo salvado. Y por eso esta palabra Hijo de Hombre, ya sea en sentido individual como en sentido colectivo, tiene una profunda significación mesiánica. Cristo usa esa palabra cuando habla de su gloria. Frente al tribunal de los sacerdotes, anuncia que verán al Hijo del Hombre descender entre las nubes con la majestad de Dios. Y otras veces dice, verán al Hijo del Hombre humillado como el siervo de Yahvé, sobre el cual Dios deposita los pecados de la humanidad para redimir a ese pueblo. Es un pueblo humillado, es un pueblo glorificado, que se identifica con esa cabeza, Cristo, y que puede decir Cristo es el Hijo del Hombre, todo el cristianismo, con Él a la cabeza. Esperanza de redención y coronación de gloria. Todo eso significa en esta mañana nuestro divino transfigurado. Cuando en la cumbre del Tabor se presenta también el Hijo del Hombre, nos está dando en el breve relámpago de aquella noche de oración la esperanza, el anhelo de felicidad, de alegría, de salvación que el pueblo lleva en su corazón. Y cuando en esta mañana o ayer por la tarde en el hermoso trono de la bajada veíamos la figura de Cristo transfigurado, y el Evangelio nos ha recordado que no solo es la imagen de este 6 de agosto de 1978, sino que fue historia en una noche de oración, cuando rodeado de profetas, de conductores del pueblo de Dios y de la futura jerarquía que se iniciaba en Pedro, Santiago y Juan, es toda su iglesia, es todo el pueblo que lo quiera amar y seguir, el que se transfigura, el que se llena de luz, el que ya siente en esta tierra la luz que un día fulgurará en la eternidad. Estamos iniciando esta homilía, 6 de agosto de 1978, presentación de la tercera carta pastoral, a mi juicio, la carta pastoral más fuerte, más complicada para Monseñor Romero. Tanto así que recibe el respaldo del obispo de Santiago de María, Monseñor Arturo Rivera y Damas. La carta se titula La Iglesia y las organizaciones político-populares. Es una carta que cuando se le da toda la atención, sienta un precedente. Un precedente que va a significar: ¿la iglesia se mete en política o no se mete en política? Lanzar una carta donde hay una opción de acompañar las organizaciones político-populares es meterse en política. Todo esto subyace en el pensamiento de Monseñor Romero. Para los que llevamos ya bastante tiempo estudiando y conociendo a Monseñor Romero, podemos tener otro concepto de esa palabra política. Hay un autor que yo estudié hace bastante tiempo cuando estuvimos en la maestría de desarrollo local, David Easton. Él hablaba
sobre el sistema político. Una de las cosas que quedan claras con esa postura de David Easton es que no es posible vivir fuera de la política. Es una máxima. No es que usted quiera o no quiera meterse en política. Usted y yo estamos inmersos en la política. Yo en política no me meto, es que ya estás dentro. Y te doy la gran noticia, es que no te podés salir de la política, estás dentro. El sistema político, como lo presenta David Easton, es así. Yo, si voto, estoy en la política. Si no voto, estoy en la política. Por eso, cuando yo estudiaba a David Easton, de verdad decía, tenía razón Monseñor Romero, porque no es posible estar fuera de la política. Estamos inmersos en la política. Otra cosa es que usted haga opción por inscribirse, por militar en un partido político o por convertirse en una oposición a X o Y partido. Esa es otra cosa. Pero que la iglesia haga una opción de acompañar los grupos, las organizaciones políticos populares, sea meterse en política, no. Y esto lo vamos a ir estudiando de Monseñor Romero. Quiero decirles que la primera lectura de ese día 6 de agosto de 1978 es la lectura de Daniel. Yo me atrevo a corregir la plana, pero con toda la humildad del mundo, a Monseñor Romero, porque él le llama profeta Daniel. Para usted que ya lleva bastante tiempo en este programa, se ha dado cuenta que yo he tratado de explicar, que Daniel no es profeta. Daniel pertenece a un género que se llama la apocalíptica. Es un género que agarra la parte final del Antiguo Testamento y la parte inicial del Nuevo Testamento. Y también yo he explicado en este programa que no es lo mismo la apocalíptica que el libro del Apocalipsis. Son dos géneros completamente diferentes. Yo no voy a detenerme a explicar mayor cosa sobre esto. Para los que ya han estado, se dan cuenta que la apocalíptica describe lo que va a suceder cuando venga el Hijo del Hombre o el Hijo de Hombre. Pero ese es un género que recoge los elementos del pasado y dice, según lo que ha sucedido, esto es lo que va a suceder. Eso es el género, la apocalíptica. El libro del Apocalipsis es otra cosa. El libro del Apocalipsis no es el que recoge lo que ha pasado en los siglos anteriores. En base a lo que ha sucedido aquí, va a suceder. No, el Apocalipsis es un libro que describe la realidad que viven las primeras comunidades cristianas. Hay una enorme persecución y esa gran persecución puso a prueba a las comunidades primeras comunidades cristianas. Era el gran imperio romano con sus, sabe Dios cuántas legiones, y cada legión tenía 1,000, 3,000, 18,000 soldados. El gran ejército, el gran imperio romano quiso destruir un puñadito de cristianos. Y el Apocalipsis nos presenta la gran derrota de ese gran imperio romano y el gran triunfo de ese puñadito de cristianos. Esto es el Apocalipsis. No hay nada que temer al leer el libro del Apocalipsis.
No es lo mismo apocalíptica que el libro del Apocalipsis. Por eso, cuando Monseñor está explicando en la transfiguración, explica como primera lectura a Daniel, no le ponemos nosotros el nombre de profeta Daniel, y la razón por la que no llamamos a Daniel profeta es porque Daniel escribió en los últimos años del Antiguo Testamento. Y la iglesia y los estudiosos reconocen que hay un periodo de 400 años que se llama el silencio profético. Dios ya no envió profetas, guardó silencio. El último profeta fue Malaquías. Y el nuevo profeta, después de Malaquías, es Juan Bautista. Ese periodo se llama silencio profético. Por eso Daniel no cabe, porque Dios no envió a Daniel, porque Daniel, si fuera profeta, diría Dios de la siguiente manera: oye Daniel, dile a mi pueblo que voy para allá. Eso no existe, eso no está en el libro de Daniel. Por eso no le llamamos profeta Daniel. Voy a detallar un poquito nada más de esas barbaridades muy bárbaras de Monseñor. Está describiendo lo que dice el libro de Daniel, en ese capítulo 7, y Monseñor tiene la suspicacia de hablar, sí, de el Hijo de Hombre, eso que describe el capítulo 7 de Daniel. Pero Monseñor Romero también lo traduce de individual a colectivo. ¿Quién es el Hijo de Hombre? Jesús va a ser según Daniel. ¿Y quién o quiénes están con ese Hijo de Hombre? Una multitud. Ahí están las sillas. Y Monseñor se atreve a decir: Jesús, Hijo de Hombre, y esa multitud de santos y santas son uno solo. Así vamos a ir estudiando a Monseñor Romero. Eso es una barbaridad muy bárbara. Esa es una cosa que no cualquiera se atreve a predicar. Vamos a ir estudiando esto de Monseñor porque no es cualquier cosa lo que él está diciendo. Vamos a las lecturas. Estamos en el Éxodo capítulo 32, versículos del 15 al 34. Dice lo siguiente: en aquellos días, Moisés se volvió y bajó del monte con las 2 tablas de la alianza en la mano. Las tablas estaban escritas por ambos lados, eran hechura de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada en las tablas. Al oír Josué el griterío del pueblo, dijo a Moisés: se oyen gritos de guerra en el campamento. Contestó él: no es grito de victoria, no es grito de derrota, que son cantos lo que oigo. Al acercarse al campamento y ver el becerro y las danzas, Moisés, enfurecido, tiró las tablas y las rompió al pie del monte. Después agarró el becerro que habían hecho, lo quemó y lo trituró hasta hacerlo polvo, que se echó en agua, haciéndoselo beber a los israelitas. Moisés dijo a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo para que nos acarrees tan enorme pecado? Contestó Aarón: no se irrite, mi señor. Sabes que este pueblo es perverso. Me dijeron: haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues a ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le ha pasado. Yo les dije: quien tenga oro, que se desprenda de él y me lo dé. Yo lo eché al fuego y salió este becerro. Al día siguiente, Moisés dijo al pueblo: han cometido un
pecado gravísimo, pero ahora subiré al Señor a expiar su pecado. Volvió pues Moisés al Señor y le dijo: este pueblo ha cometido un pecado gravísimo, haciéndose dioses de oro. Pero ahora, o perdonas su pecado, o me borras del libro de tu registro. El Señor respondió: al que haya pecado contra mí, lo borraré del libro. Ahora ve y guía a tu pueblo al sitio que te dije. Mi ángel irá delante de ti, y cuando llegue el día de la cuenta, les pediré cuentas de su pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Usted y yo podemos fácilmente juzgar a ese pueblo de Israel. Hemos estado estudiando la entrega del Decálogo, de esos 10 mandamientos. El pueblo está muy cerca todavía, lleva meses de haber salido de la esclavitud de Egipto. Esto no es poca cosa. Y por eso yo quiero, no voy a defender al pueblo de Israel, solo quiero explicar que para usted y yo, que hemos nacido en una cultura monoteísta, usted y yo solo tenemos un Dios. Pero este pueblo de Israel viene de una cultura politeísta. Muchos dioses. Dioses de todos los sabores, de todos los colores. Y dejar de entender una cultura de muchos dioses y pasar a la cultura de un solo Dios no es nada fácil. Ellos se sienten abandonados por Moisés. Aarón, haznos un Dios. Moisés, a saber qué pasó. Aarón, tráigame todo el oro. Aarón, el sacerdote, hace un becerro. Cualquier cosa. Vaya, aquí está un becerro. Y la gente lo adora como Dios. Yo les explicaba cuando hablamos de los 10 mandamientos, ¿por qué la iglesia quitó el segundo mandamiento? Porque esto que está viviendo el pueblo de Israel, esto sí es idolatría. Pero yo puedo tener un Cristo de oro, y no porque me hice una imagen de Cristo de oro, del Señor de Esquipulas, y por eso ya es un ídolo. No, este sí es un ídolo. Haznos un Dios. Porque Moisés, a saber qué se hizo. Esto sí es idolatría. Ahí en el mercado tenemos el corazón de Jesús. Ayer comenzó la novena para el divino sabor del mundo. Pero ese corazón de Jesús no es un Dios. Es una imagen de Jesús. Yo me puedo hincar y puedo tocar, como llega mucha gente ahí, se sientan, se ponen enfrente, echan una moneda en la alcancía y a saber qué dicen. Yo los veo, desde mi puesto los veo. Pero eso no es idolatría. Esa es una imagen de Jesús, una imagen, no es un Dios. Esto que está viviendo Israel sí es una idolatría, pero yo no lo juzgo, le estoy diciendo, porque vienen saliendo de la cultura egipcia, donde Egipto es politeísta. En el mundo solo tenemos 3 religiones que son monoteístas, que solo creemos en un Dios. El cristianismo, la religión hebrea, la judía, que son los originales, y los musulmanes. Solo nosotros 3 somos iglesias monoteístas en el mundo. Las demás culturas son politeístas. Moisés trae las tablas escritas en piedra. Yo no sé cuánto sacrificio puede costar eso. Si fueran de madera, caminar desde la montaña, de la punta de la montaña y bajar, no sé cuánto sacrificio significa eso, pero al ver la idolatría
rompe las tablas, son de piedra. Botó eso. ¿De qué me sirve? Quemó el becerro, lo convirtió en ceniza, lo mezcló con agua y se los hizo que lo tragaran. Se acabó el becerro. Ahora viene el desenlace. Señor, el pueblo ha pecado. O lo perdonas o me borras a mí de la lista. Y la sentencia de Dios: voy a condenar, voy a borrar de la lista al que ha pecado. Moisés, no, tú no has pecado. No te voy a borrar de la lista. Es difícil. Juzgar es fácil. Pero la idolatría de ese tamaño, cuando están cerca todavía de la esclavitud en Egipto, no es fácil. El pueblo de Israel va a vivir un gran proceso para tomar conciencia de que existe solo un Dios. Está comenzando a caminar ese pueblo. Está aprendiendo. Tiene mucho camino que recorrer. El Evangelio de hoy está tomado de Mateo. Seguimos en el capítulo 13, versículos 31 al 35. Dice lo siguiente: Jesús propuso a la gente otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad, esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Después les dijo esta otra parábola: el reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. Todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas, y no les hablaba sin parábolas para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Hablaré en parábolas, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. No se nos olvide que estamos en el capítulo 13 de San Mateo, y Mateo tiene una intención de presentarnos a Jesús como el nuevo Moisés. No es un tal Jesús que apareció por ahí, no. Mateo nos presenta a Jesús como el nuevo Moisés. Y si es el nuevo Moisés, nos trae una nueva ley. Y esa nueva ley la encontramos en los capítulos 5, 6 y 7, que es el sermón de la montaña. Pues Mateo, para presentarnos a Jesús como el nuevo Moisés, sabiendo que en la tradición se creía que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Hoy sabemos que no es así, pero en tiempos de que se escribió el Evangelio, se creía que que Moisés fue el que escribió los primeros 5 libros. Entonces dice, para presentar a Jesús como el nuevo Moisés, tendría que decir cuáles son los 5 libros que escribió Jesús. Bueno, en vez de poner que escribió 5 libros, voy a decir que el nuevo Moisés, Jesús, en vez de escribir 5 libros, nos dejó 5 discursos. Sermón de la montaña, Mateo 5, 6 y 7. Instrucción de los apóstoles, capítulo 10. Explicación de las parábolas del reino, capítulo 13. Instrucción de la comunidad, capítulo 18. Y el discurso escatológico, para algunos solo el 24 y 25 de Mateo. 5 discursos. Estamos en el tercer discurso, el discurso de las parábolas del reino. Ya nos puso la parábola del sembrador. Ya nos puso la parábola del trigo y la cizaña. Y hoy estamos en el granito de mostaza y la levadura.
El reino de Dios se construye con insignificancias. La semilla de mostaza chiquitita se hace un gran arbusto. La levadura un poquito y se hace un pan grandote y tan rico. ¿Quién está viendo de qué tamaño es la semilla? Lo que importa es que se hizo un gran arbusto. ¿Quién está viendo la cantidad de levadura que le echaron a la harina? Lo que importa es el pan. Usted y yo, para construir el reino, tiene que construirse con la insignificancia. Yo estoy de acuerdo con lo que explica el padre Rodrigo. Estamos en una cultura que nadie quiere ser insignificante. Todas queremos ser notables. Licenciado, doctor, profesor, padre. Eso es la preponderancia. Al niño le dan una medalla porque sacó la nota más alta. A la cipota la hicieron reina porque es la más bonita de todos. Entonces, la insignificancia no tiene valor en el mundo. Pero para Jesús, el reino de Dios se construye con insignificancia. Le decía yo a mi hermana ayer, llegó bastante gente a rezar. Aunque sea unos poquitos. Tal vez mañana vienen más. O sea, es la insignificancia la que construye el reino. No es hacerse notar, es la insignificancia. Es lo pequeño, el pequeño granito de mostaza, el poquito de levadura. Nadie pregunta, ¿qué clase de levadura fue la que le pusieron al pan? Uno dice que rico está el pan. Uno dice que hermosa esa gran mata. No se fija en lo chiquito de la semilla ni en el poquito de levadura. Es la insignificancia la que construye el reino de Dios. Si usted se cree importante, si usted se cree preponderante, está lejos del reino de Dios. Así de sencillo. Facundo lo decía de otra manera. ¿Qué es, decía él, un general desnudo? El general con todas sus jinetas, con todo su uniforme, con todo su esplendor y una cosa escrita o bordada con oro. Y todo el mundo ¡mi general! Él es preponderante. Así no se construye el reino de Dios. Los uniformes no construyen el reino de Dios. La insignificancia, sí. Ahí en lo chiquito, ahí es donde se construye el reino de Dios. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.